Buen día. No, Julián, allá no se puede hacer nada. Pues Julián, de pronto le pega al niño. No le pega. Buenos días. Si no me están escuchando es algo bueno para No, güey, pero no escuché la clase. ¿Cuál es? El de ayer, yo digo. ¿Por qué no pones eso grande? Porque no se ve. Silenciar. Mira, que ves, niña. No, isca.
Hola, buen día, ¿me escuchan? Buenos días. Juan Fernando, ¿me escuchas? Juan Fernando. Vanessa. ¿Me están escuchando? Buenos días. Buen día. Ok. Buenos días. Buenos días. Vale, sí, me están escuchando. Ok. Sí. Bueno, vamos hasta ahora 4, conmigo 5. Porfa, si tienen la forma de comunicarse con sus compañeros por el WhatsApp o por una llamada única, recuérdenle que en estos momentos vamos a comenzar la videoconferencia, ¿sí? Entonces, para que por ejemplo, tú, Vanessa, ¿sí? Si le puedes llamar a Stephanie, y así los demás, para que estemos la mayoría, ¿vale? Está aquí, métete aquí. Yo escribí aquí un mensaje que aparece con la cuenta, pero escribes tu nombre, que ahí te aparece al pronto. También un poco aparece más. No, esto es una falla, marica, porque yo necesito. Ahorita que acabes eso, yo te... Caliente, caliente. Enviar, ¿sí lo viste enviar? Yo creo. Entonces, con el chat. Obvio, se dice. Ay, ya no, se está levantando. Bueno, pues, no, ese jodido. ¿Cómo se llama? Adiós. Adiós. Cada un día y suelta eso, pero adiós. Adiós. No. Hago servicio de agua y de los meses más de ya vamos a ver. Muchachos, tranquilos, tranquilos. Yo ahora los tranquilos que muchos no sabían, que muchos estaban esperando ya el martes, porque yo les había dicho que iba a enviar algo al correo. Pero que era un video tutorial, que no eran clases. Entonces yo ahora me conecto y hablo con el video. Era que hablaban de un video tutorial y no de una conferencia. Ya pasa. Ahí está chinas tienen. No vaya a chutar en los niños. ¿No? No lo vaya a chutar al niño. No lo vaya a chutar. Va a tener una hojita porque esté rayando. Así se entiende. Han volado.
Gustavo, lo mejor de todo. Ay, como yo estuviera perfecto. Ya no está peleando con el nene. No va a pelear con el nene. Bueno, ¿y a qué hora va a empezar la clase, pues? También. No. Venga, pues que se aquí y se agarra a hacer bolitas. ¿No? Venga, porque está pronto lo escucha lindo. Bueno, buen día. Veo que ya hay más conectados. Ya esperamos 10 minutos. Entonces, pues los que estamos vamos a arrancar, ¿vale? Esta videoconferencia igual va a ser grabada. Entonces, si los que no alcanzaron en estos momentos a conectarse no lo hicieron, pues tendrán la oportunidad de verla después, ¿de acuerdo? Estamos en la clase Stephanie, Juan Fernando, Reyes, Tatiana, Lady, ¿sí? Y Mateo. Bueno, muchachos, primero, el miércoles me disculpan, no pude, digamos, preparar un material para ustedes. Apenas estaba también explorando qué herramientas usar. Y pues también, pues como tengo otros cursos, digamos que los demás cursos pues también no, digamos, no me dejaron, ¿sí? Entonces les pido una disculpa si el miércoles no pudimos hacer algo, pero pues ya el día de hoy les agradezco el llamado y vamos a hacer la clase de hoy como si hubiera sido la del miércoles, ¿de acuerdo? Para que no, a pesar de esta crisis que estamos viviendo, pues digamos no perdamos nuestro cronograma académico. Bueno, muchachos, el día de hoy... Profe, pero usted no había dicho que iba a hacer era un videotutorial. Sí, pero es decir, esa era una idea inicial, ¿vale? Era una idea inicial, pero finalmente es que decidí pues hacer la videoconferencia por aquí porque no conocía esa herramienta Zoom, ¿sí? Entonces me pareció interesante. Por aquí también hay una pizarra, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, al principio pensaba que iba a ser un video tutorial, pero digamos después cambié de opinión. Entonces, no, pues vamos a hacer la clase ahora. Hoy vamos a ver, bueno, si se conectan más, ahora miramos la cuestión de los exámenes, que yo los tengo por acá. Se los voy a enviar al correo, o sea, con los resultados. Pero pues el día de hoy vamos a ver unas leyes que nos van a servir mucho en el análisis de circuitos. Y la idea es que, digamos, podamos hacer algunas simulaciones con algunas herramientas que en internet podemos encontrar. Y bueno, luego, ¿qué? ¿Hacemos un quiz? No, mentira, bueno, ahí vemos. ¿Listo? Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a... Ustedes no sé si han escuchado las leyes de Kirchhoff, ¿no? Sí, la ley ¿pero cuál? ¿La de corrientes? Bueno, Stephanie, sí, porque bueno, Stephanie ya... Pero bueno, hoy vamos a ver una de esas leyes, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla un momento, ¿sí? Voy a compartir la pizarra. Y bueno, ¿qué se me hizo? Bueno, aquí tengo la pizarra, ¿listo? Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama LBK, ¿sí? Que significa ley... Ley de voltaje de Kirchhoff. Exacto, ley de voltaje
de Kirch. Bueno, me parece que así es que se escribe. Bueno, esta ley, ¿qué nos dice? Esta ley nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada ¿de quién? De un circuito eléctrico. Es igual ¿a qué, Stephanie? No, profe, me sáqueme de ese bololo, yo no me acuerdo, igual a 0. Bueno, igual a 0. Bueno, entonces, esa ley nos dice eso, que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada de un circuito eléctrico es igual a 0. Me disculpan de pronto no poner tildes, pero es que esta pizarra, aquí estoy haciendo con el dedo, entonces, bueno. Entonces, importante, ¿cierto? O sea, eso matemáticamente es esto, ¿cierto? La suma de voltajes, ¿sí? En una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo se aplica eso? Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño ejemplito de esta ley, ¿de acuerdo? Como ahí está la pizarra, pues si yo sé que de pronto algunos están copiando lo que está ahí, listo, lo copia como si estuviéramos en clase, ¿verdad? Pero recordemos que igual esto se está grabando y usted puede acceder luego al vídeo más adelante, ¿sí? Entonces esto es con el objetivo de no extender mucho la clase, ¿no? Porque pues, en clase yo doy una espera para que copien, en cambio aquí yo puedo borrar otra vez. ¿Y hasta qué hora va la clase? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora va la clase? Por eso, esa es la idea. Si podemos terminar antes, pues lo hacemos, ¿sí? La idea es que no nos vayamos hasta la 1, ¿de acuerdo? Bueno. Porque digamos, por estos medios nos puede rendir mucho más el tiempo, ¿sí? Recuerden que como eso está grabado, ¿sí? Entonces, usted en cualquier momento pueden ver el video y si yo ya borré esto, pues dice, bueno, en el video está, ¿sí? Entonces, pues yo no leo la necesidad de pronto de extendernos mucho tiempo, ¿sí? Entonces. Bueno, profe. Listo. Entonces, bueno, yo voy a borrar ya aquí esta pizarra para que entonces hagamos un ejemplo. ¿Cómo es que borrar? Borrar todos los dibujos. Listo. Bueno, entonces, vamos entonces, supongamos que tenemos borrar todos los dibujos. Bueno, aquí me enredé un poquito. Espera un momentico, hago una cosa. Voy a otra vez compartir pantalla. Pizarra. Listo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un circuito. Una resistencia. Otra. Listo. Tenemos un circuito ahí. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, esta es R1, R2 y R3, ¿sí? Pues en R1 va a haber un voltaje V1, en R2 pues un voltaje V2 y en R3 va a haber un voltaje V3, ¿sí? Pues en este circuito cerrado
pues lógicamente va a haber una corriente que circula, ¿sí? Y este es, pongámosle, B de la fuente, ¿sí? B, voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué nos decía la ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de voltajes en este trayecto cerrado de este circuito es igual a 0. Entonces, ¿cómo sería? Pero es importante en esta ley empezar en un punto, ¿sí? Entonces, yo empiezo a aplicar esta ley a partir de un punto de referencia, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, voy a empezar aquí, ¿cierto? Y la corriente yo la definí en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué me encuentro aquí? Menos voltaje final, perdón, menos voltaje de la fuente. Exacto, entonces menos el voltaje de la fuente. Y vamos siempre a asumir que toda resistencia siempre se va a polarizar positivamente. Positiva. ¿Sí? Entonces, más Entonces, voltaje más menos, en R1. más menos. Entonces, más el voltaje en R1, pero que es B1, que ya le dijimos, más el voltaje en R2, que es B2, más el voltaje en R3, que es B3. Y eso igual a 0. ¿Cierto? Eso nos dice la ley de Kirchhoff. O sea que en últimas tenemos que B1 más B2 más B3 es igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es digamos, la ecuación que nos permite la ley de Kirchhoff sacarle a ese circuito. ¿Sí? Bueno. Ahorita pues no le he puesto valores, ¿sí? No he puesto valores. Simplemente lo que se explicó en la ley de Kirchhoff simplemente se aplicó en ese circuito que está ahí, ¿sí? Pero no he puesto valores, ¿sí? Y además, esto es un circuito serie de un solo trayecto y, digamos, se puede resolver fácilmente aplicando ley de Ohm, ¿no? O sea, yo para que, digamos, este circuito es más sencillo que aplicar la ley de Kirchhoff, pues, digamos, no vale la pena para, por ejemplo, calcular la corriente, ¿sí? Para calcular la corriente, pues simplemente, ¿qué hago yo? Saco la resistencia equivalente, ¿sí? Como es un circuito, ¿qué? ¿Serie o paralelo? Serie. Serie. Entonces, el R equivalente es ¿qué? La suma de las Todas las resistencias, resistencias. ¿cierto? Y al final, pues ese circuito me va a quedar de una sola resistencia, donde esta aquí es R equivalente, ¿cierto? Y aquí tengo el voltaje de la fuente y la corriente, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la corriente va a ser igual a ¿qué? A, ¿qué me dice? B por R. B por R, no. Perdón, B sobre R. Ah, bueno, pilas pues con la ley de Ohm. Entonces, voltaje de la fuente sobre R equivalente, ¿cierto? Entonces, digamos que este circuito, por ser de un solo trayecto, pues, con simple ley de Ohm y aplicando el concepto de resistencia equivalente, pues se puede solucionar, ¿sí? Pero, ¿cuándo es importante o cuándo nos puede ayudar a aplicar la ley de Ohm para resolver circuitos? Cuando tengo, digamos, otro trayecto, ¿sí? De todos modos, pues, la ley de Ohm en este circuito que acabamos de aplicar, es importante que siempre reconozcamos que la sumatoria de voltajes, no solamente en resistencias, aquí puede haber habido un condensador, ¿sí? Entonces, también el voltaje en el condensador. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltajes no discrimina elementos. Desde que sea un elemento eléctrico, ¿sí? Entonces,
él me dice que el voltaje en ese elemento eléctrico más el voltaje en el otro elemento eléctrico y así sucesivamente va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos aquí a hacer voy a borrar la pizarra y vamos a darle valores a este nuevo circuito, ¿sí? E incluso comparándolo con para ver si todo eso nos da lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir en este circuito, solo que voy a borrar un poco la pizarra y vamos a comparar esos métodos, ¿sí? Antes de que pasemos a un ejercicio un poquito más complejo, ¿sí? Bueno, entonces voy a borrar todos los dibujos. Voy a pintar otra vez el circuito, pero esta vez con valores. Uy, esa revista ya me quedó. Bueno, recordemos que esto es tierra, ¿cierto? Vamos a poner aquí que esto es 20 ohmios, 40 ohmios y 60 ohmios, ¿sí? Y que aquí tenemos 5 voltios, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que esto es B1, B2 y B3. Entonces ya habíamos dicho que B1 más B2 más B3 va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 5 voltios, ¿sí? Ahora, listo, por aquí circula una corriente. Listo, ¿sí? Entonces, B1 es el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Pero B1 aplicando ley de Ohm, ¿a qué es igual? I por R. I por R. Entonces, I, o más bien, 20 ohmios, ¿por quién? Por I. B2, ¿a qué sería igual? A 40 por I, ¿cierto? Y B3, ¿a quién sería igual? A 60 por I. Entonces acá lo que tengo es 20I más 40I más 60I igual a 100. ¿Sí? Si sumo todo esto, porque son términos semejantes, entonces tenemos 60 más 40, 100 más 20, 120I igual a 5, ¿cierto? Entonces la corriente, que es como nuestra incógnita, va a ser igual a 5 sobre 120. Estos 120 son ohmios y estos 5 son voltios, ¿sí? Eso nos da, voy a hacer una calculadora, 0.04, profe. 0.04. Entonces. O 41 miliamperios. 41.6 miliamperios. Eso, así me gusta. 0. Vamos a ponerlo así, 0.041, ¿cierto? 41.6, pues. 6, ¿qué? Amperios, ¿sí? Pero cuando ustedes les pidan, no, es que deme eso en 2 cifras significativas. Pues aquí nomás este 0, no, o sea, es decir, ahí lo que toca hacer es que como la corriente es pequeña, aquí no hay ni siquiera ni una cifra significativa porque tenemos un 0, ¿sí? Entonces, como están amperios, multiplico ese valor por 1000 y nos da 41.66. Entonces, así sí podemos expresar el resultado con 2 cifras significativas, ¿cierto? Porque 41 es la parte entera, ¿sí? Pero los decimales significativos, ¿cuántos serían? 2. El 6 y otro 6. Entonces, esto sería 41.66 miliamperios, ¿sí? Bueno. Entonces, así se aplica la ley de Ohm. Bueno, muchachos, no se van es decir, bueno, aquí este programa o esta plataforma solamente nos deja estar 40 minutos. Ahora, ya en 10 minutos van a cumplir, pero nos podemos volver a reconectar, ¿sí? No se preocupen, ¿listo? Si la conexión se pierde, vuelven y acceden y nos vemos de nuevo, ¿listo?
Bueno, entonces 41.66 miliamperios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la R equivalente aquí, muchachos? ¿Cuál es la R equivalente? 100 ohmios. 110, pero ¿eso es un 20? Es 40, 20 y 60, ¿cierto? Nada, 110. 120. Perdón, 120. Eso. Entonces, mire que da lo mismo, ¿cierto? R equivalente 120 ohmios, ¿sí? Yo esa R equivalente la puedo reemplazar, sino que me disculpan aquí. Voy a hacer el circuito más pequeño. ¿Y este es cuánto? 120 ohmios. Es decir, este circuito que está aquí es equivalente a este, ¿cierto? Entonces, la corriente, ¿cierto? Pues me da lo mismo, ¿cierto? Corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Y obtengo lo mismo, ¿ven? Entonces, lo que yo quiero es que no van a pensar, no, pues entonces, ¿para qué esa ley de Ohm si es más fácil por acá? No, porque ¿qué pasa cuando yo les pongo ahorita un ejercicio un poquito, o sea, otra malla, como se dice, otra malla? Entonces, ahí sí va a ser muy provechoso la ley de Ohm, ¿sí? Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna inquietud? No. Bueno, entonces, Profe, sí. yo le tengo una pregunta. Nosotros, ¿cuándo realmente utilizamos la ley de Kirchhoff? ¿Cuándo es necesario utilizarla? Cuando tiene un circuito malla, bobo. Las leyes de Kirchhoff se aplican en todo circuito, ¿sí? Todo circuito de trayectoria cerrada. En estos casos, en estos momentos, por ejemplo, aquí estamos analizando circuitos que solamente tienen resistencia, ¿cierto? Pero ustedes más adelante, cuando empiecen a ver electrónica, se van a encontrar con otros tipos de circuitos análogos donde es necesario Listo. calcular alguna corriente y aplicando ley de Kirchhoff lo pueden hacer, ¿sí? Profe, ¿nosotros vamos a ver Thevenin y Norton también? No, Thevenin y Norton no. Porque, es decir, Thevenin y Norton, pues usted va a tener más tiempo de verlo en circuitos 1 el próximo semestre. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan un poco con las bases fundamentales de lo que son. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La ley de Ohm, la ley de Watt, de la potencia, ¿se acuerdan? Y yo creo que con la ley de Kirchhoff, de voltaje, y luego en la próxima, la de corriente, o sea, con eso es suficiente para seminario, ¿sí? Lo que seminario tiene que convertirse en una asignatura en donde lo teórico... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero quería saber, tú sabes que estamos con este tema de la virtualización, ¿cierto? Sí. Entonces, quería preguntar cómo va a ser el tema en ese caso del proyecto. En ese caso del proyecto, bueno, yo, el biotutorial, sí, lo que podemos hacer en cuanto al biotutorial es yo sí puedo hacer unos biotutoriales para el manejo del SolidWorks, ¿sí? Pero ahí también ustedes tienen que, digamos, conseguírselo, ¿sí? O sea, ahí es importante que ustedes lo consigan. Y lo que podemos hacer es que yo puedo empezar a hacer el biotutorial para que ustedes vayan empezando a manejar el software, ¿sí? De aquí a estos 13 o 14 días que van a haber de cuarentena, pues la idea es que de pronto con los biotutoriales puedan manejar el software, ¿sí? Cuando entremos otra vez a la normalidad, pues la idea es que empecemos ya a materializar el proyecto, ¿sí? Entonces esto... Pero lo que pasa es que yo digo, ¿no? Porque, mire, supuestamente no son 13 días, son 19, porque vamos desde el martes hasta el 13 de abril, 19 días. Bueno, eso. Listo. Esos 19 días ya más o menos nos alcanza casi que el segundo parcial, sí. Y ya prácticamente se va yendo el semestre. Entonces, pues usted sabe que pues los proyectos de electrónica siempre son de prueba y error, de estar ensayando, y más nosotros que estamos empezando, me incluyo, no vamos asumiendo que yo no sé nada, ¿no? Sí. Entonces, el tema es ese, o sea, porque como por lo menos nosotros habíamos quedado en hacer un sumo robot, ¿no? ¿Cómo vamos a ir al centro a comprar los materiales? Y eso,
suponiendo, yo pregunto suponiendo porque yo he hablado con muchos profesores y yo llamé a decanatura y en decanatura me dijeron que prácticamente el semestre se va a hacer por 100% virtual. Entonces, si el semestre finaliza, en el caso más extremo, virtual, ¿cómo va a ser el proyecto? ¿Nos toca hacer un trabajo escrito o algo así? Pues, pues habría que ver, ¿no? Sí, en últimas, pues lamentablemente si la situación puede llegar a prolongarse, y es lógico, nadie puede ir porque están cerrados, digamos, los sitios donde cortan material y cosas así. Entonces, yo quedaría contento si ustedes me entregan el diseño, ¿sí? Si ustedes me entregan el diseño del Sumo, ¿sí? Y los circuitos, por ejemplo, de simulación, entonces el Arduino con un programa en donde prenda un motor o apague el otro, ¿sí? Yo, digamos, aceptaría eso en caso de que se prolongue mucho, ¿sí? Entonces, esa sería digamos, como lo que yo les podría ofrecer, ¿sí? Ok, profe. Bueno, entonces, pero tengamos fe, pues, de que el 19, no, cuando el 13 de abril todo va a acabar. Bueno, hablando de eso, pues, importante que estén en sus casas, que si van a salir a mercar, pues, o sea, pues por mi barrio todo está calmado, ¿no? La gente, no hay tumultos, no hay caos, entonces guardar la calma, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Vamos a aplicar esta ley, ¿sí? Con un circuito un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedan 3 minutos para que se acabe la sesión, pero, les repito, nos podemos volver a reconectar. Profe, yo diría de que más bien utilicemos SolidWorks. ¿Por qué? Porque aquí muchos no tienen la capacidad para descargarlo, de repente tendrán un computador, y usted sabe que SolidWorks tiene requerimientos bastante exigentes para que corra bien. Sí. Yo diría más bien que mejor nos centremos en Proteus, que de pronto es lo que más nos va a servir en estos momentos con respecto a su área y a la de a los otros profesores. Entonces yo diría que mejor hagamos videotutoriales y demás acerca del uso del manejo del Proteus y nos vaya poniendo, por ejemplo, en este parcial, háganme un contador o háganme una secuencia de luces o algo así ahí en Proteus para hacer la clase más dinámica, o simúlenme este programa o hágame una vaina que pueda de pronto yo ver el funcionamiento de circuitos en malla o algo así para que mis compañeros no se hagan bolas, porque sé que más de uno se va a hacer bolas porque no saben ni siquiera usar Proteus. Entonces yo diría, ¿no? Porque muchos que de verdad no tienen la capacidad para tener el programa, no porque no tengan de pronto para descargarlo, porque de pronto muchos tienen internet, lo que pasa es que no tienen la herramienta física como portátil y demás. Ya, ok. Pero bueno, muchachos, Stephanie, no digas que Proteus no lo saben, porque mal que bien, pues, aunque fue en una clase, pues di las pautas para que lo manejaran, ¿no? Lo que pasa es que ustedes también como estudiantes deben asumir un rol también de autodidactas, ¿sí? Y siempre será así, ya sea virtual o presencial. Un docente explica algo y es responsabilidad del estudiante también profundizar de manera autodidacta, ¿sí? Entonces, yo soy consciente que SolidWorks es pesado, que SolidWorks no lo conocen, y pues yo sí podría aportar ahí con un video tutorial. Pero sí, claro, lo que tú dices también me parece excelente. Voy a ponerles a que implementen simulaciones con Arduino y, por ejemplo, hagan prender un motor o hagan que la velocidad varíe, ¿sí? Eso lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, ya prácticamente nos vamos a desconectar, o sea, esperemos que ya queda menos de un minuto. Aquí tengo el temporizador. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Pero esperemos que aquí el temporizador termine, porque ¿de qué me sirve pintar si luego me desconecto? Entonces, o a no ser de que esto, bueno, en fin, no sé, como que no, pareciera que no fuera